Que no Que sé, nada más se vean nuestras tacitas, ¿verdad? Muy buenos días, amigos de Al Aire. Mi nombre es Ariana Cruz. Tengo una invitada especial, amigos, la doctora Evelyn Tejada Cinesio. Con mucho gusto. Gracias, Ari. Doctora, Mucho gusto. muchas gracias por estar aquí. Pues yo ya me estoy tomando mi cafecito. Yo también. Igual la doctora Evelyn. Tenemos un tema muy interesante de violencia de género, amigos. Pero fíjense que también quiero invitarlos a los demás programas de Al Aire porque el programa de Matices está súper interesante, es un programa político y ahorita que ya se vienen las elecciones es súper interesante saber en dónde están todo esto que se está haciendo en cuestión de los partidos políticos, la ideología de cada persona, de cada representante. Es interesante saber quiénes nos van a representar, qué acciones vamos a tomar como ciudadanos, pues es una parte responsable de nosotros, ¿verdad? Sí. El voto. Y pues bueno, independientemente de esos, amigos, quiero comentarles que la doctora nos va a platicar un poquito sobre un tema bien interesante aquí en San Juan del Río, en Querétaro, unas estadísticas un poquito generales, ¿verdad? También. Sí. Entonces, pues vamos a platicar un poquito, doctora, a ver qué nos puede decir. Bueno, primeramente, preséntese, por favor. Muchas gracias. Díganos, claro que sí. ¿Por qué eligió esta carrera, esta especialidad que es tan interesante para nosotros? Gracias, Ari. Bueno, pues buenos días, Ari, nuevamente, acá atrás de cámara y producción. Buenos días también a toda la audiencia. Pues les dejo un gran abrazo y pues agradecer a este gran equipo que me permitan ser portavoz de una de las demandas más acuciantes que tenemos como sociedad, y es justamente la violencia contra las mujeres, que generalmente es conocida como violencia de género. Ahorita vamos a platicar qué diferencia hay entre violencia de género y violencia contra las mujeres, si es que la hubiera de momento, ¿no? ¿Por qué elegí esto? Desde muy joven, es más, creo que desde pequeña, creo que siempre he estado interesada en esta vida justa, en las cuestiones de orden y sentido de justicia. Y una vez conociendo pues mis intereses, creo que llevar a mis estudios profesionales a la carrera de psicología, pues me permitió ir incursionando en el conocimiento del comportamiento humano, las problemáticas mentales, emocionales que tenemos cuando se trata de violencia en general, particularmente en las mujeres. Y bueno, pues elegí la carrera de psicología, después pues en el ámbito educativo, creo que trascender a través de la educación también permite dejar esa huella y plantar un punto de justicia. Y luego estudié pues mi maestría en educación, mi doctorado en psicología en la Universidad de España en Granada, y ahora estoy por titularme por mi doctorado en ciencias sociales aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya en breve estaré por ahí. Y esa es mi intención. Actualmente me desempeño como presidente del Colegio de Psicólogos y Peritos en Razón Social aquí en San Juan del Río, y pues atiendo mi consulta privada aquí en San Juan y en Querétaro. También pues trabajo el tema de las periciales en temas pues de este sentido de justicia que siempre ha fortalecido pues mi trabajo y mis ganas de salir adelante. Pues esa es la idea, Aris, en ese sentido. Doctora, pues toda una eminencia. Gracias. Es un honor tenerla aquí con nosotros, con todo el equipo de producción de Al Aire. Muchísimas gracias, Mao. Y muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con usted, por su tiempo y bueno, su conocimiento. Yo sé que nos va a ayudar bastante a todas las mujeres y también a los hombres para que tengan todos conocimiento de esto, porque es muy importante y muy precisa información, ¿no? Entonces, doctora, pues platíquenos un poquito del tema de lo que es la violencia como definición o cómo la podemos nosotros entender, porque muchas veces no nos damos cuenta y en ocasiones, o casi siempre,
empieza desde casa, la violencia de género, porque nos acostumbramos. Ya no me gusta decir la palabra normalizar porque todo el mundo ya la dice, ¿verdad? Pero nos acostumbramos bastante a la manera de ser de nuestros padres, de nuestros hermanos, y a veces no nos damos cuenta que posiblemente por ahí puede haber violencia psicológica o violencia de varias formas. Así es. Efectivamente, la violencia de género es un fenómeno multifactorial que no atiende a un solo factor, como lo he comentado. Son muchas cuestiones que intervienen, tienen muchas aristas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, es la perpetuación de patrones violentos o de agresión, de control, sumisión. En las familias mexicanas, particularmente América Latina, comparte mucho estas formas, estos estilos. Bueno, a nivel mundial tenemos una cifra de más de 840 millones de mujeres han sufrido violencia al menos una vez en su vida. Que si se trata de varios tipos de violencia, si es la violencia psicológica, patrimonial, física, sexual, etcétera. El problema es que cuando no se visibiliza esta violencia, pues no existe, lo que no se ve no existe. Y ese es el sentido de la normalización. Estas culturas machistas que perpetúan estos comportamientos donde hay una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, permiten que las mujeres sean sometidas, sean dominadas, sean controladas por esta pareja, por este padre, por este hermano, por este personaje varón que tradicionalmente y culturalmente ha estado sobre el dominio, sobre la vida de las mujeres, las hijas, las hermanas, las madres, etcétera. Sin embargo, sí hemos tenido cambios importantes a nivel nacional, pero aún así la prevalencia de la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos es muy fuerte todavía. A nivel estado, tenemos en la última encuesta del INDERI, encontramos que tiene un tercer lugar en todos los tipos de violencia a nivel nacional. Fue la última encuesta de 2021. Querétaro no ha tenido un retroceso por más de 30 años en violencia contra las mujeres. A pesar, ¿Querétaro ha tenido? No ha tenido, a pesar de que tenemos instrumentación y todo este aparato gubernamental como en un primer momento institutos de las mujeres, ley de víctimas contra las mujeres, fiscalías especializadas, ahora Secretaría de la Mujer. Esto da cuenta de que tenemos un grave problema en el estado de Querétaro. El problema para el estado de Querétaro es que hasta hace poco, me parece, que fue por 2017, entre esas fechas no lo recuerdo bien, pero tenemos apenas el reconocimiento del feminicidio. Pero el feminicidio también es un tipo de violencia que prevalece fuertemente e impacta fuertemente a la sociedad queretana aquí. Y no tenemos una cifra en ese sentido, pues porque no se tenía como tipificado aún. Pero bueno, estamos en esa. Hay excelentes grupos y asociaciones como Vive Mujer, como Coincidir Mujeres en Querétaro, etcétera. Observatorios de mujeres, a la cual también me honro en pertenecer, Observatorio de Violencia Política en el estado de Querétaro, y muchas más asociaciones que existen para apoyar esta causa. Pero aún así no hemos tenido ese retroceso, y eso da cuenta de que estamos así. Para San Juan del Río no tenemos cifras específicas de cómo está la violencia contra las mujeres. Sin embargo, tenemos una Secretaría de la Mujer que nos permite entender que la violencia contra las mujeres en nuestro municipio es importante. ¿Por qué? Porque esta institución o esta secretaría pues atiende lo que es la prevención, lo que es la atención, lo que es la canalización en servicios psicológicos, de trabajo social, de asistencia social, de servicios jurídicos, etcétera, para atender estas violencias. Acuérdense, tenemos fiscalías especializadas, que ya también es una instrumentación. Esperaríamos tener que nuestros jueces, fiscales, jueces de control, jueces de juicio, etcétera, tuvieran una preparación y una formación con perspectiva de género para que sus
sentencias o sus determinaciones tengan ese enfoque para atender los casos de mujeres violentadas. Oiga, doctora, ¿y hay alguna estadística que nos diga si dentro de la violencia de género se da más lo sexual, la violencia física? Sí, yo les comentaba que lo que no se visibiliza no existe, bueno, entre comillas, claro que existe, ¿no? Desafortunadamente nosotros tenemos cifras fuertísimas de violencia psicológica, no por ser esta, digamos, menor o mayor, deja de ser violencia, no, no, no. La violencia sexual en nuestro municipio, en nuestro estado, la violencia física es un factor determinante que sí nos permite entender. Más visible. Porque es visible. Tengo por aquí a nivel nacional, déjenme ya atendiendo a esta pregunta. En el estado de Querétaro el panorama exige con especial atención que la INDER estimó el 75.2% de las mujeres de 15 años o más había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto incluye la violencia sexual, pero en el país tenemos a nivel nacional que el 70%, un poco más del 70% de mujeres de 15 años o más había vivido una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica fue más frecuente, con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con 49.7%. Esto se comporta igual en la mayoría de los estados, particularmente Querétaro, que tiene el tercer lugar a nivel nacional. La violencia física con 34.7%, la económica, patrimonial y discriminación con un 27.4%. Estos datos son importantes porque evidencian que la violencia, como tú lo decías, Ari, no comienza necesariamente con una agresión física, comienza en el hogar, comienza en el sometimiento, con frecuencia es control, desvalorización, desestimación de los logros, aislamiento, chantaje, intimidación a la autonomía, etcétera. Entonces, con esto, pues nos damos cuenta que justamente estas cifras nos muestran que la prevención no puede reducirse a decirle a las mujeres que denuncien. Prevenir significa transformar las condiciones que permiten la violencia, es enseñar relaciones basadas en el respeto, identificar oportunamente las conductas de control, fortalecer la autonomía, capacitar al personal de primer contacto, evita la revictimización y garantizar respuestas institucionales claras, coordinadas y sensibles. No basta, como les decía hace un momento, que tengamos personal capacitado. Tenemos como sociedad establecer ese pisito firme para las mujeres. Yo les decía hace un momento que me gustaría hablar un poco de lo que era la diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres. No, cuando aparece en la conferencia de Beijing en 1975, la primera, acá en México, perdón, cuando aparece este ánimo de pues visibilizar la violencia contra las mujeres, se estima violencia de género. Pero si nos vamos al rigor de la definición textual, violencia de género pues también implica la violencia contra los hombres, sin duda. Pero esto es una... índice, ¿no? No, se trata de un concepto que nos permite entender que violencia de género es la violencia contra las mujeres y solamente se toma esto como una medida por lo pronto. Decir violencia contra las mujeres es mientras logramos la igualdad, mientras logramos el respeto a las mujeres, mientras logramos esa igualdad de poderes o igualdad entre hombres y mujeres, se llaman acciones afirmativas, entre muchas tantas. De hecho, los institutos, las secretarías de la mujer, pues no deberían de existir. ¿Cómo por qué? Bueno, porque las mujeres son más violentadas que los hombres. Que los hay, los hombres violentos sí los hay, pero
las mujeres no matan a los hombres por ser hombres. Los Claro. hombres matan a las mujeres, maltratan a las mujeres por ser mujeres. Por eso es violencia de género. Hoy por hoy podemos hablar de violencia contra las mujeres ya en este terreno donde empezamos medio a lograr estos alcances de igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, esta acepción se consideraría entender. Ay, mire. Doctora, y según lo que usted ha vivido, ¿sí ve interés en la mayoría de las mujeres en asistir a esas instituciones? Sí, la verdad es que encontramos todavía mucho temor en las mujeres. Están tan sometidas y están tan degradadas por su violentador o su victimario que teme hacer una denuncia. Y el victimario puede ser alguien cercano, un familiar muy cercano, la pareja, o alguien del trabajo, o alguien con quien convive cotidianamente, a lo mejor hasta un vecino, un cercano. Cuando se trata de violencia contra las mujeres en menores de edad, pues es peor porque hay una amenaza de daño hacia la familia. Entonces, esto limita mucho el poder acudir. Sin embargo, sí hemos tenido una alta incidencia donde cada vez las mujeres pueden tener una fortaleza mínima para denunciar, pero para que esto resulte, digamos, para que se materialice la denuncia o la solicitud de ayuda a un instituto de la mujer o a una secretaría de la mujer, a un asistencia social o a algún tema jurídico de justicia, pues ya pasó toda una historia de mucho tiempo de violencia. Claro, porque, por ejemplo, yo conozco personas, mujeres, que quieren ir a denunciar o están ya yendo en proceso su denuncia y todavía las noto inseguras de lo que están haciendo, Sí. con temor, como decir, ¿y si lo cancelo? ¿O cómo se dice? Cuando Sí, desisten, porque él me Ujú. dice que ya lo Va a desista, cambiar. que ya Ajá. va a cambiar. Entonces esa es la situación por la que la mayoría de las personas, porque hay muchísimas que desisten. Exactamente. Entonces, Pues esto da el traste con el proceso que se inició. Sin embargo, por la violencia contra las mujeres, acuérdense que tenemos la ley de violencia contra las mujeres que México ratifica en 1995 en Belén do Pará, Brasil, y dice, sí, yo le entro a estos, ahorita ya son un poquito más, pero en ese entonces eran 197 países, 191 países, que estaban de acuerdo a nivel mundial de firmemente erradicar la violencia contra las mujeres. Y México le entra y dice, ok, entonces presupuesto para atender a las mujeres, capacitar a todo el personal funcionario público, primer respondiente, médicos, asistencia social, aparato judicial, etcétera. Y dice, vamos con eso. Entonces, también tenemos la ley de violencia contra las mujeres y siendo un delito grave, se persigue por oficio, aun cuando hay ese perdón del que hablas, esa retracción, se sigue de oficio y se tiene que atender. Tenemos el caso de ese señor director de Pemex que pues en un momento su esposa hizo la denuncia, después dice, no, pues le otorgo el perdón, sin embargo, el proceso se sigue. Si minimiza o no la pena, pues eso ya depende del que tenga el caso, depende de todas las estimaciones jurídicas y procedimentales que intervengan, ¿no? Pero bueno, pero se sigue. ¿Por qué? Porque fue un delito, cualquiera que se encuentre como delito, pues ahí está. Entonces, esto habla de que cuando la mujer dice, no, pues me retracto, no me retracto, lo perdono, o retiro, ya no doy continuidad al proceso, pues están institutos para apoyarla, para decir, mira, bueno, pues no podemos estarle diciendo, mira, ándale, denúncialo, porque no es nuestro papel, quienes estamos en un ámbito de esta naturaleza, es decirle, bueno, tienes que fortalecerte para decidir lo que venga.
tú tienes una larga historia de violencia de este personaje, piensa que en un momento puede llegar a suceder otra vez. Y esto se llama círculo de la violencia. Eleonora Walker en 1975 es una investigadora estudiosa del tema en Estados Unidos, y ella establece lo que le llama el ciclo de violencia, que viene pues la violencia fuerte, luego la separación, el duelo, luego el perdón, la luna de miel y otra vez. Y es lo que tú comentas, Ari, la convencen. ¿Por qué? Porque es una persona sometida. Entonces, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la asistencia social y en el ámbito de la psicología, tenemos como esta intervención multidisciplinaria para ayudarle a tomar una decisión, la que ella decida, porque pues no podemos estar manipulando, por supuesto, ya bastante manipulada está la persona que acude a solicitar ayuda. Entonces hay que ayudarla a entender que ese fenómeno, eso que le está sucediendo, no está bien, no es normal, como tú dices. ¿Por qué? Porque se normaliza, se naturaliza. La mujer no nace siendo objeto o cosificada por el hombre. Entonces hay que decirle, mira, lo que está pasando en tu vida, en tu noviazgo, en tu relación. Hay adolescentes, hay jovencitas que están aprendiendo esto. ¿Por qué? Porque son patrones que socialmente estamos admitiendo. Entonces se le tiene que decir. Desde el ámbito de lo jurídico tiene que estar bien orientada la mujer para saber qué es lo que tiene que hacer. Encontramos en muchos casos de periciales donde le dice el varón, para someterla, pues te voy a quitar a los niños, porque tú ni casa, ni trabajo, ni dinero, y los niños me quieren más a mí que a ti. ¿Por qué? Pues porque la mamá es la que está atendiendo la bañada, la escuela, que coman bien, que no hagan travesuras. Claro, no puede hacer que, otra cosa. Ajá, exactamente. Y el papá pues solamente está ahí para jugar, para entretenerlos. Es el proveedor, en la mayoría de los casos, el mayor proveedor. Todavía tenemos un desnivel de sueldos entre hombres y mujeres. Entonces eso a la mujer le da una posición de desvalorización frente a los hijos. Y esto se llama, aun cuando todavía no está bien caracterizado, el síndrome de alienación parental. Sin embargo, es cuando un progenitor habla mal del otro para ganarse la confianza, el cariño de sus hijos, ¿no? Y eso hay mucho, hay una cifra muy interesante de los casos cuando se trata de una separación o divorcio de padres, padre y madre, y los hijos menores de edad pues están en ese juego, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un sometimiento, una manera de someter a los chicos. Y bueno, por otro lado, pues las leyes establecen justamente cómo las periciales en psicología pueden atender pues estas diferencias, las periciales en trabajo social, las periciales jurídicas, criminológicas, también hacen una gran incursión en este sentido. No tenemos localmente en San Juan del Río, no tenemos, como te dije hace ratito, un centro de investigación de nada. De nada, pero bueno, pues hay que trabajar en eso para que pronto tengamos nuestro propio centro de investigación. Pues mucho trabajo por delante tenemos, ¿no? Exactamente. Le voy a hacer una preguntita, si me lo permite. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto de pareja y una relación violenta? El conflicto de pareja, Ari, que es, como tú lo decías hace un momento, donde nace justamente la violencia contra la mujer o de género. El conflicto de pareja es cuando existen desacuerdos naturales entre un hombre y una mujer, o entre la pareja, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Si la pareja es de una o de otra condición, o estructura, la que sea, ¿no? Es cuando existe un desacuerdo en ese sentido. Hay diferencia de pensamiento, se discute, se establecen acuerdos y finalmente se llega a una resolución, aunque a uno no le guste. Pero la violencia es cuando hay una situación de desigualdad de poder, cuando el hombre o la mujer está teniendo un poderío, un control, un dominio sobre lo que dice la otra, y ahí ya es violencia. Esa es la diferencia. Déjame más rapidísimo. Sí. Contestamos. Sabri Aguirre, te extrañamos, Sabri. Saluditos, gracias por tanta información de gran valor, sin duda alguna, dice Sabrina. Y Lupix Martínez, saluditos, Lupix, qué gusto me da
saber que estás aquí viéndonos. Felicidades por el programa. Invitada de lujo con toda la experiencia. Gracias. Lupis, sí la conoce Lupis. Sí, un abrazo. Sí, un abrazo, Lupis. Gracias, Abri. Gracias. Sí, entonces sí es mucha violencia en Sí, cuestión de y en ese sentido, pues, volviendo al inicio de las violencias, pues se perpetúan, ¿no? Tenemos en México, pues, unas estimaciones muy fuertes a nivel nacional sobre violencia que se genera al interior de las familias, pero yo tengo la esperanza que en esta, digamos, en esta colaboración bipartita, Estado mexicano y sociedad civil, podamos trabajar para mejorar ahora la educación formal en nuestros centros educativos públicos y privados. Es bien importante también trabajar el tema de respeto a las ahorita personas. que lo comenta, perdóneme, Sí, la adelante. interrupción, precisamente en el preescolar. En preescolar es donde se viven situaciones complicadas. Yo estuve dando clases en preescolar, les daba inglés y computación a los niños. Qué bonito. Y en específicamente un par de gemelitas, una chica, una niña, estaba ahorcando a un niño. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y ya me dijo, no, es que me está molestando y me cae mal. y su hermanita dijo, es que mi papá así le hace a mi mamá. Entonces, los niños desde preescolar, mamis, papis, expresan, como lo decíamos con la maestra Sam, porque tuvimos una entrevista con la maestra Sam, que es maestra de preescolar. Ya. Es mi hermana. Excelente. Y ella pues nos platicaba esas experiencias, ¿no? Todos los niños saben, los niños se dan cuenta de todo y van y lo proyectan con sus compañeritos. Entonces la violencia ya se está viviendo en el preescolar y dices, ¿cómo es posible si tienen 4 años los niños? Sí, bueno, hay que recordar que los pequeñitos pues son esponjitas, todo observan, todo escuchan y todo sienten. Y si sienten, escuchan y ven violencia, son conductas que pueden reproducir fácilmente. Es muy probable que cuando una familia o una pareja de papás estén viviendo violencia, es muy probable que ese pequeñito lo va a reproducir o bien lo va a proyectar sus comportamientos en la hora de la escuela, a la hora de estar conviviendo o relacionándose con sus compañeros en la escuela. Entonces hay que tener cuidado. Sí, ¿y a qué se debía? Bueno, su papá todo el tiempo fuera trabajando y su mamá pues corriendo, ¿no? También. Entonces es complicado, ¿no? ¿Qué les podría decir usted a los papis sí, en esa situación? Al día de hoy, pues ya entendemos que los hombres y las mujeres, pues ya hay una desigualdad todavía que tenemos que trabajar. Cuando papá está todo el tiempo todavía fuera de casa y la mamá está encargada, pues de la casa, de la limpieza, de atender a los niños, de hacer tareas, de llevarlos a sus diferentes actividades extraescolares, de cuidarlos, que si está enfermito, de ir a juntas, y encima tiene su trabajo, pues es una chamba de 24 horas o 25, ¿verdad? Entonces no hay descanso, esta es una desigualdad. ¿Y qué pasa? Pues yo les diría que sí, todas las instituciones que tienen contratadas a mujeres madres de familia, la ley laboral ya contempla un apoyo a las mujeres para atender a sus hijos, a sus familias, pero también pues nuestros padres de familia, estas nuevas masculinidades de las que hablamos comúnmente, pues atender a que pueden ser partícipes de la formación de los hijos. El Tecnológico de Monterrey en algún tiempo hizo un estudio muy interesante donde todavía al día de hoy tenemos hasta un 14 y tantos % de sueldos, de salarios hacia las mujeres frente al sueldo y salario del varón en mismas condiciones, experiencia laboral, preparación académica, es más, incluso edad, etcétera.
todavía hay hasta un 14% de diferencia en los sueldos y salarios. Entonces, ahí tenemos otra desigualdad. Sí. La mujer además trabaja, además que atiende a los niños y la mayoría de los casos los hombres no tanto. A mí me gusta cuando trabajo las capacitaciones, me gusta poner como ejemplo que hay un señor o un varón que dice, no, pues yo ya no quiero estar con esta persona, quiero mucho a mis hijos, pero a ella yo ya no la quiero, está bien, o ella ya no se quiere, bueno, pues adiós, es válido. Ahí se terminó. Entonces, este varón pues va y deja la familia y a lo mejor tiene otro interés con otras personas, que otra mujer, otra persona que tiene hasta sus hijos, entonces es muy atento con los otros hijos y deja a los hijos y entonces andan peleando que le reduzcan la pensión, que si el 25%, que si el 30% que estima la ley, que no sé cuánto, ya andan metiendo juicio para bajar la pensión a la mujer, pero andan atendiendo a los hijos de otras personas que hasta le dicen, no, pues hasta me dice papá, ¿no? Uh-huh. Con mucho cariño. ¿Y sus hijos dónde están? Y la mujer los deja. Claro. Pero si sucede lo contrario, donde la mujer dice, pues ahí te ves, yo ya conocí a alguien, te quedas con los hijos, ¿cómo le va a esa mujer? ¿Cómo le va a esa mujer? No, hombre, hasta la familia de ella le dice, oye, ¿cómo dejaste a tus hijos? Y la familia de ella también ayuda, colabora para atender a este pobre hombre que lo dejó. Ajá. Quizás suene como a un chascarrillo, pero es parte de este espejo, de esta realidad que tenemos en muchos casos. Es un espejo que nos permite ver cómo el comportamiento social, la deseabilidad social que damos para un hombre y para una mujer podría suceder. Claro. Así es. Se queda uno pensando, sí es cierto. No, por ahí no lo había visto yo, sí. Pero ya me abrió un poquito la mente. Sí, o por ejemplo, cuando tenemos a una persona, un joven que anda por ahí, pues echándose sus alcoholes, que se le pasa y dice, no, o sea, los amigos y las amigas, no, estás bien, no, hay que darle leche, no hay que llevarlo hacia su casa. En cambio, cuando la chica, la jovencita, que también se le pasan las copas, dice, no, hombre, mírala, y ahí la dejan y no sé qué. Sí. Y por eso las violan, por eso. Entonces, es realmente socialmente es muy fuerte lo que atribuyen a la mujer. Claro. Y es una mujer es que mal visto, más mal visto en una mujer que en un hombre. Sí. Bueno, son patrones que tenemos que cambiar. Sí, le voy a hacer otra preguntita. Sí, cómo no. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y el personal de primer contacto? Híjole, pues realmente es una gran responsabilidad tener conciencia de esta violencia. Nosotros nos podemos encontrar con que estas personas que están en esos puestos tienen que tener una sensibilidad bien interesante, porque bien definida. Porque justamente quien llega, por ejemplo, a otorgar más bien a levantar una denuncia, contra alguien que le hizo una violencia, pues como que no consideran, como que opinan de alguna manera y no son sensibles a la violencia. Entonces su responsabilidad, claro, está en atender a los protocolos de atender contra las mujeres, con la violencia contra las mujeres, en los lugares de asistencia social, pues darle ese acompañamiento, esa orientación, qué procede, qué pueden hacer para protegerse. Tengo unas preguntas para usted. Adelante. Aquí dice Zuli Ramos. Hola. Gracias por escribirnos, Zuli. Doctora Evelyn, ¿tendrá próximos talleres o conferencias? Favor de indicar fecha, lugar y horario o el contacto. Gracias, con mucho gusto. Al final les puedo dejar mi contacto. De momento todavía no tenemos programada alguna charla o conferencia o taller. El Colegio de Psicólogos y Peritos, de Psicología y Peritos en Razón Social, el cual pues me honro en presidir, estamos preparando programas interesantes para apoyar a las entidades gubernamentales en ese sentido, Zuli, y si al final me permiten dejar mis datos, con mucho gusto, el Colegio de Psicólogos
psicólogos de psicología abre las puertas para todos ustedes. Gracias, Uri. Claro, también. Díganle que pronto haremos al aire un taller y le invitamos. Ok. Dentro de poco vamos a tener un taller al aire y me van a invitar. Sí, igual si gusta dejarle su número. Sí, de una vez. Bueno, aire. con mucho gusto se los dejo. 427-116-3966. Con gusto, regálenme un mensaje primeramente y díganme brevemente de qué se trata y ya yo me contacto. Cuando me entran llamadas que no tengo en mi directorio, es muy difícil que las conteste, no porque no quiera contestarlas, es porque tengo mucho más llamadas identificadas, entonces pues sí las contesto más rápido. Gracias. Bueno, pues Zuli Ramos, muchas felicidades, una invitada con mucha experiencia, Gracias. muy profesional, muy amplia en el tema de violencia y cómo repercute en los menores. Sí. Sí, muchas gracias. Como ya lo decía Ari, pues vivir la violencia al interior de la casa, pues hace y es un aprendizaje para los niños y las niñas, este comportamiento violento. La maestra Sam, que ya estuvo en el programa al aire con Ari, lo mencionaba, ¿no? Con el ejemplo de estas alumnitas que repetían un comportamiento del padre hacia la madre, repercuten terriblemente. Puede repercutir en su emocionalidad, como depresiones, sí, por supuesto, en su estado mental, en su tranquilidad, pueden tener pues pesadillas, pueden tener enuresis nocturna, cuando ya habían dejado el pañalito, mojar la cama, comer mal, emocionalmente pues son afectados. Y conductualmente pues tenemos alumnos o pequeñitos, pequeñitas, agresivos, violentos, que se lastiman incluso entre sí, o su manera de decir estoy angustiado y estoy ansioso es tener unas conductas de no aprovechamiento escolar, de no comer bien, de dormir mal. También, por supuesto, el aprendizaje se ve muy afectado. Debemos de saber que el compromiso que tiene nuestra Secretaría de Educación Pública, tanto nacional como local, pues debe de atender estos programas, introducir temas en este sentido de lo que es la emoción, la preparación de la emocionalidad. Qué importante es cuando un niño ve a sus papás que están mal. Exacto. O sea, por lo que veo sí son muchísimos factores. Así es. Y nuestros maestros y maestras, nuestros normalistas, pedagogos, psicopedagogos, que estudian precisamente en estas disciplinas, en estas áreas profesionales, deben de tener alguna preparación en ese sentido. Sí, yo esperaría que lo tengan porque es muy sí necesario, claro. Estaría mejor que hicieran como talleres más intensos, ¿no? Sí, más especializados. De hecho, en breve vamos a tener el desarrollo de una especialidad por parte del Colegio de Psicología y Peritos en Razón Social, con su REBOE a nivel de posgrado, donde la especialidad es en peritajes precisamente. Y en ese sentido vamos a invitar a pedagogos, a criminólogos, a abogados, a trabajadoras sociales para que se metan a este retomando taller, esa especialidad. Sí, porque decía la maestra Sam, muchas maestras no le quieren entrar al ruedo. Mejor prefieren hacerse a un ladito de la vista gorda para no meterse en problemas o para a lo mejor no ser también ellas partícipes o afectadas. Es un temor muy fundado, claro. ¿Qué pasa con nuestras maestras y maestros en estos niveles? Pues sí tienen una gran responsabilidad y una obligación porque tenemos protocolos en términos educativos. Pepe Alcántara, saludos y mucho éxito. Muchas gracias, Pepe. Adolfo García nos está viendo por ahí. Saludos. Janet Soriano, saluditos, amiga. Gracias. Sí.
Bueno, saludos a todos, gracias por atender nuestra participación y pues en esta medida seguir abonando. Yo les comentaba que pues sí es importante que nuestros maestros, maestras estén preparados y ¿por qué? Porque sí tenemos que atender la ley de educación, tanto local como nacional, establece protocolos específicos cuando se observa esto. Y sí, es un temor, ¿por qué? Porque el agresor no sabes si se va a llevar entre los pies a todas las personas que están alrededor de la temática de violencia contra las mujeres, de la violencia familiar. Doctora, precisamente esa es la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Qué tiene que hacer una persona que está observando violencia familiar? O sea, que no está involucrado, pero que está palpando eso, que se da cuenta. Yo creo que mi sugerencia es que si tiene cercanía con la persona víctima, ayudarla a entender y a comprender que ese fenómeno que vive no está bien y decirle, mira, hay tantas instancias, prepararse un poquito y decir a dónde puede acudir y decir, mira, lo que está pasando en tu caso no está bien, no es normal, no lo puedes permitir, te estás lastimando, pues sí, tratar de ayudarla a entender hasta ahí. Y pues darle como una información, mira, puedes hablar con los expertos, ya sea alguna orientación jurídica, alguna orientación mental, psicológica o de asistencia social. Creo que ese es el primer paso que se podría hacer. Si tenemos la presencia de un pequeñito o una pequeñita que vemos que está al interior de sus conductas, de su desarrollo relacional escolar, están teniendo conductas donde se sospecha que hay violencia de familia o violencia contra su madre, pues hablar con esa mamá y decirle, mamá, nosotros vemos que está pasando aquí algo, podemos hacer algo por usted, por el niño sobre todo, que es nuestro interés. Y en ese primer momento, pues también las autoridades escolares, pues tener esa apertura para tener ese acercamiento. Claro. Claro que sí. Bueno, pues ya casi terminamos, recordándoles que nos encontramos en el Café Yola. Siempre digo, por cierto, Yola Café. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Nos encontramos en Río Extoras con Río Fuerte, en casi esquina, número 146. Y pues bueno, aquí estamos. Vénganse a tomar un cafecito, unos chilaquiles, enchiladas que desde el día de ayer empezaron a promoverlo porque no había, y yo le decía, ¿cómo? Yo quiero chilaquiles, yo quiero enchiladas. Ahorita los vamos a probar. A mí sí me gustan, entonces, pues bueno, ahorita me los voy a comer bien claro rico. Que sí. Y bueno, pues para cerrar, doctora, ¿qué nos podría decir en general con este tema? Gracias, Aris. Pues sí, invitar a quienes tengan en sus manos la posibilidad de hacer justicia en el sentido de un acompañamiento, un buen consejo, no a hacer violencia familiar ni contra las mujeres, pues hagámoslo, es una sociedad de todos, ¿no? Por cuestiones de orden y sentido de justicia nada más. Yo me despediría y agradecería a todo el equipo de Al Aire, gracias a Sabrina, que una gran amiga, que también como ustedes, pues lucha por el equilibrio entre hombres y mujeres. No es una lucha, es un equilibrio nada más. Y me gustaría cerrar con este mensaje que preparé, claro, y decirles, prevenir la violencia de género es aprender a reconocer aquello que durante mucho tiempo se normalizó. Cada palabra que informa, cada persona que escucha sin juzgar y cada institución que actúa con sensibilidad puede convertirse en una puerta hacia la seguridad y libertad. Construir una vida sin violencia no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, es un compromiso de toda la sociedad. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Y pues nada más decirles que, pues aquí está la doctora, ya dejó su teléfono. Cualquier otra duda que tengan, no duden, por favor, en escribirnos. Y pues aquí vamos a estar. Es un tema muy extenso, yo sé, pero pues por el tiempo, ¿verdad? No podemos extendernos tanto, pero aquí estamos. Muchísimas gracias a todos para servirles en Al Aire. Esto fue Raíces Libres. Gracias.
No me lo voy a pagar. No manches.